Según Hogan, parece como si el GEO-600 hubiese sido golpeado por convulsiones cuánticas del espacio-tiempo. El físico afirma que si esto es cierto, si de verdad el GEO-600 ha sido golpeado por estas convulsiones de esa zona del espacio-tiempo, es la evidencia que se necesita para afirmar que vivimos en un gigantesco holograma cósmico. Aquí estamos empezando a pasar de la teoría y de las prácticas en el laboratorio a algo un poco más tangible. A algo un poco más, no sé si decir, es que no sé qué palabra poner, pero bueno, sigo diciendo algo que a mí sinceramente me mosquea muchísimo y me da un poco de mal rollo, sinceramente. Pero bueno, y a pesar de que todo el tema de los agujeros negros, la comprensión, la naturaleza de los agujeros negros, o sea, la teoría de que vivimos en un holograma y que se deriva precisamente de la comprensión del estudio de los agujeros negros puede parecer una teoría un tanto absurda, cada vez los científicos están más convencidos por, primero, los experimentos llevados a cabo en el laboratorio y segundo, con esto que ha detectado este aparato, el GEO-600, que parece que tiene una base bastante firme. Ponemos un ejemplo concreto para que la gente nos entienda un poco. Los hologramas, por ejemplo, que están en las tarjetas de crédito o en los billetes, están impresos en unas películas de plástico que son bidimensionales. Pero cuando la luz rebota en ellos, lo que recrea realmente es una apariencia tridimensional. En la década de 1990, el físico Leonard Susskind, premio Nobel, y el premio Nobel, Gerald Hoff, sugirieron que el mismo principio podría aplicarse a todo el universo. Es decir, pusieron un ejemplo tan sencillo como ese. Y dijeron que ese mismo principio podía afectar a todo el universo, podría aplicarse a todo el universo. Bueno, pues según todas estas teorías y según todas estas pequeñas cosas que van encontrando y más que veremos dentro de un momento, según todo esto, nuestra experiencia cotidiana, nuestro día a día, el estar tú y yo aquí ahora mismo, el estar los oyentes en sus casas, escuchándonos, todo esto podría ser realmente una proyección holográfica. Si el ruido que ha captado el GEO-600 ha registrado estas hipotéticas convulsiones, según Hogan, la descripción de ese espacio-tiempo cambiaría radicalmente, por completo. Tendríamos que empezarnos a acostumbrar. Tendremos que empezar a acostumbrarnos a pensar que realmente esto no es más que un holograma. Esto y el resto del universo. Lo que ha detectado el GEO-600, en definitiva, podría ser esa especie de borrosidad, esa especie de pixelado, que es lo que definiría o lo que nos daría pie a pensar que es un holograma desde el interior de este universo. Cierto es que aún está por demostrar que el extraño ruido captado con unas frecuencias que estaban entre los 300 y los 1500 hercios puede que no proceda de hay que demostrar que no proceda de cualquier otra fuente. Reconoce Hogan también. Es decir, esta posibilidad ha de considerarse porque este aparato, este detector, tiene una sensibilidad altísima para captar incluso el ruido del paso de las nubes, el de los movimientos sísmicos terrestres. De hecho, los investigadores, los que trabajan con este detector, con el GEO-600, están continuamente borrando ruidos de fondo detectados por el GEO-600 para poder definir lo importante. Es decir, están quitando un poco la paja, barriendo lo que realmente ellos creen que pueden ser ruidos que no tienen nada que ver. Pero sí han ido un poco más allá y lo que han hecho es que la sensibilidad máxima de ese detector ha sido modificada hacia frecuencias más altas todavía para intentar comprobar definitivamente que eso es cierto.
Y también un gran número de científicos lo que creen es que el Geo-600 es uno de los pocos experimentos del mundo ahora mismo que sería capaz de probar que esto es realmente cierto. Hay indicios de que esto puede ser bastante cierto. La cosa se sigue complicando porque no es solamente el Geo-600, sino que ya en el año 1997 el físico teórico argentino Juan Maldacena propuso un sorprendente modelo de universo, según el cual la gravedad surge de cuerdas infinitesimalmente delgadas y vibrantes y puede ser reinterpretada en términos físicos. En este mundo de cuerdas matemáticas que existe en 10 dimensiones espaciales, este mundo de cuerdas no sería más que un holograma. La acción real se desarrollaría, vuelven a repetir otros investigadores también, en un cosmos plano, es decir, bidimensional, mucho más simple que este, y en el que además encima no habría gravedad. La idea de Maldacena resolvía grandes inconsistencias entre la física cuántica y la teoría de la gravedad de Einstein. De la gravedad será de la relatividad. Pero a pesar de la validez de sus ideas, aún no había logrado hallar ninguna prueba rigurosa de su teoría. Fíjense que hablo en pasado. Digo que a pesar de la validez de sus ideas, no había logrado hallar ninguna prueba. Bueno, pues según un artículo publicado en la revista científica Nature, ahora, en estos últimos tiempos, Yoshifumi Yakutake, de la Universidad de Ibaraki, en Japón, y una serie de científicos junto con él, han proporcionado en dos de sus estudios una prueba real, al menos una muestra convincente de que las conjeturas que hacía Maldacena eran ciertas. Es decir, de que ese mundo de cuerdas no sería más que un holograma y que la acción real se desarrollaría, como he dicho antes, en un universo, en un cosmos más plano, más simple y en el que no habría gravedad. Bueno, los dos estudios presentados en la revista científica Nature, en uno de ellos, Yakutake calculó la energía interna de un agujero negro, la posición de su horizonte de sucesos, es decir, el horizonte de sucesos es el límite entre el agujero negro y el resto del universo. Calculó sus entropías, calculó otras propiedades, así como los efectos de las llamadas partículas virtuales que aparecen continuamente dentro y fuera del agujero negro. Y en el otro, él y sus colaboradores calcularon la energía interna del correspondiente universo de dimensión inferior sin gravedad. Los dos cálculos informáticos coinciden. Parece que es un cálculo correcto. Es decir, que parece ser que estos científicos de la Universidad de Japón han llegado a la conclusión de que lo que hasta ese momento eran teorías podrían dejar de ser teorías para pasar a convertirse en algo real. Según explica Leonard Susskind, físico teórico de la Universidad de Stanford en California, dice que numéricamente han confirmado, tal vez por primera vez, algo de lo que estábamos bastante seguros, pero que todavía era una conjetura. Y es que la termodinámica de ciertos agujeros negros puede ser reproducida desde un universo inferior. Y este señor fue uno de los primeros teóricos en explorar la idea de los universos holográficos. Esto yo sé que ha sido complicado, ha sido difícil, me imagino que para ustedes de entender y para mí también de explicarlo, pero bueno, con lo que quiero que se queden es que desde el punto de vista, desde el lado de la ciencia, lo que está claro es que la posibilidad de que todo nuestro universo, nosotros mismos incluidos, no seamos más que un holograma. Y para mí esa teoría es muy impactante.
porque las preguntas que yo me hago ya no son solamente qué es un holograma, que también me la hago, no se vayan a creer ustedes, por qué un holograma, por qué otro. Me pregunto quién es. Vamos a ver, si esto es un holograma, alguien tiene que estarlo fabricando, alguien tiene que estarlo poniendo en marcha, poniéndolo en movimiento, haciendo que esto funcione. Sí. No te puedo decir otra cosa. Sí, tendría que haber alguien detrás. Y a mí lo que me preocupa es quién está detrás de todo esto. Eso no lo veremos en este programa. Es eso, y aquí te surgen muchísimas, pero miles de preguntas. O sea, miles de preguntas intentando aceptar esto. Y otras tantas miles intentando echarlo abajo. ¿Y el proyecto Bluebeam qué es? Sí. Compara con esto. Sí. Ese famoso proyecto con el cual pues la élite nos puede dominar a través de representaciones holográficas en el cielo, por ejemplo, para hacernos creer que viene, no sé, Dios a juzgarnos, o Alá para los árabes, o que aparece la Virgen pidiendo Sí. determinada historia. Sí. ¿Qué sería entonces? ¿Un holograma hecho por nosotros que a la vez somos mentes holográficas dentro de un holograma? ¿O? Pues no lo sé, sinceramente. No lo sé. Pero la verdad que... vamos a ver. Es que no sé cómo explicarlo, pero... es que es complicado. No, si yo no te pido que me lo expliques, yo hago la pregunta. Ya, evidentemente. No sé si tienes más preguntas o si tienes más cosas que comentarnos. Ahora mismo muchas. Que conste que yo no soy física, ¿eh? No empecemos por ahí porque yo no soy física. Vamos a ver. Vamos a ver, estabas hablando del Bluebeam. Y hablando del Bluebeam, casualmente, me he encontrado con que circula por ahí un artículo que no deja de ser curioso. Yo voy a dar una parte de ese artículo precisamente vinculado con el Bluebeam, y ya no con el universo holográfico, pero sí con el tema de los hologramas, y quizás indirectamente relacionado con el Bluebeam, porque es que verdad, están nombrando lo del Bluebeam y estoy pensando yo, y si qué lío. No, es que estoy pensando el tema del Bluebeam vinculado al universo holográfico, vinculado a la élite, vinculado a los... Y la verdad que la cosa se complica bastante. Bueno, pues les voy a comentar un artículo que he encontrado por ahí. Lo voy a coger un poco con pinzas, he intentado contrastarlo, he intentado de alguna manera, y hay partes que parece que sí que coinciden y hay partes que no, pero bueno, se lo voy a comentar simplemente para que ustedes vean si esto puede ser o no, y que en caso de que esto fuera cierto no dejaría de ser curioso. Bueno, pues según este artículo dice que antropólogos, funcionarios del gobierno de Guatemala e incluso líderes del concilio maya dieron a conocer, creo recordar que más o menos en el año 2011, el descubrimiento de un aparato que había sido encontrado en una cueva a unos 13 kilómetros de un lugar denominado, conocido como El Mirador. El Mirador es un lugar que alberga, por lo visto, una gran pirámide subterránea. Bueno, creen que este aparato es de origen maya, ya que fue encontrado en una zona o en un asentamiento maya, en una gran red de cavernas. Y en la misma excavación donde encontraron este aparato, encontraron también una serie de lápidas e inscripciones en bajos relieves con figuras que se corresponderían con una serie de constelaciones específicas, como puede ser Orión, como puede ser Tauro, como pueden ser las Pléyades, el Can Mayor y el Can Menor. Todo ese tipo de cosas se encontraron junto con este objeto.